Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de Apex en español Office Hours. Me pueden contar desde dónde se están conectando. Allí veo que me pusieron desde México y también si me pueden contar cuánto tiempo llevan desarrollando con Apex, si son de desarrolladores experimentados o si apenas están iniciando con Apex. Bueno, ahí veo Guatemala, saludos, México, Perú, Panamá. Ecuador, Bogotá, Colombia, República Dominicana, iniciando con Apex, Verónica, saludos, Honduras, Cali, El Salvador, Paraguay, Costa Rica, bueno, creo que está presente Latinoamérica aquí desde varios puntos, Costa Rica también dice Rosa. Roberto dice que ha trabajado con Oracle desde la versión 8 y está comenzando con Apex. Genial. Lena, les preguntaba que por su experiencia con Apex, porque esta sesión está enfocada básicamente en desarrolladores o personas que apenas están iniciando con Apex. La idea es que vamos a ver varios ejercicios. Obviamente, también pueden haber puntos que toquemos hoy que puedan ser interesantes para incluso desarrolladores que ya lleven mucho más tiempo en Apex. Entonces, los invito a que se queden en la sesión y también pues puede ser muy interactivo para que ustedes también puedan allí compartir conocimiento, perdón, a través del chat. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a iniciar con la sesión del día de hoy. Mi nombre es Mónica Godoy, soy Senior Principal Product Manager para Oracle Apex y como les contaba hace un momento, pues hoy vamos a ver una sesión en la que podemos crear aplicaciones completamente funcionales con Oracle Apex dependiendo del origen de datos que tengamos. Entonces, no necesariamente nuestros datos siempre están en una base de datos local, en una base de datos Oracle. Puede ser que nuestro origen de datos sea en otra base de datos y que puede que no sea Oracle, así como también puede ser que tengamos datos en un archivo. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo podemos trabajar con los diferentes tipos de orígenes de datos para crear aplicaciones en Apex. ¿Ok? Antes de iniciar con la sesión, algunos puntos para tener en cuenta. Número uno, la sesión está siendo grabada, así que va a estar disponible en la lista de grabaciones que tenemos para esta sesión de Office Hours. Esa lista está disponible en YouTube y aquí les dejo el enlace corto para que puedan ver la grabación de esta sesión y de las pasadas también. Las próximas sesiones siempre las vamos a publicar en Axstom. También les dejo aquí el enlace corto para que puedan ir y registrarse, suscribirse para que puedan recibir notificaciones cuando hay un video nuevo y también cuando publicamos una sesión nueva. ¿Ok? Entonces allí siempre van a estar enterados de lo que está sucediendo con estas sesiones de Apex en español Office Hours. Y si tienen preguntas durante la sesión, ok, el día de hoy es el Q&A, está habilitado, pueden allí dejar las preguntas que tengan. Tenemos un gran equipo esperando con ansias todas las preguntas que ustedes tengan sobre Apex. Si estas preguntas son un poco más complejas, entonces los invito a que puedan publicarlas en el foro. Al final de la sesión voy a compartirles estos enlaces, así que ustedes pues, van a poder publicar allí sus preguntas. Tenemos tanto un foro en inglés como un foro en español. Voy a compartirles también otras novedades que tenemos relacionadas a Apex, como el servicio de Apex en Oracle Cloud. A partir de este año ha adoptado una nueva métrica de facturación. Entonces aquí le damos el paso a una nueva métrica que se llama eCPUs y que les va a permitir a ustedes empezar a provisionar estos servicios de Apex reduciendo un 66% del costo con la manera o con la métrica que teníamos anteriormente para provisionar los servicios de Apex. ¿Ok? Entonces, pues esto abre la oportunidad a que más personas puedan utilizar el servicio de Apex en Oracle Cloud ejecutándose sobre una base de datos autónoma
Y también pues van a poder, cuando ustedes estén provisionando este servicio de Apex, pues van a poder definir con mayor detalle cuáles son los recursos que necesitan, cuántos recursos necesitan, tanto para CPUs, que sería el procesamiento, como también para el almacenamiento, ¿ok? A través de gigabytes. Pueden encontrar más detalles de esta noticia en apex.oracle.com y también en el blog que hemos publicado. Muy bien, también hay artículos nuevos que están disponibles en el blog de Apex, apex.oracle.com/blog. Y pues allí primero tenemos un artículo sobre la modernización de Oracle Forms usando Apex. También tenemos un nuevo caso de éxito de la compañía Sterling Sites. Ellos pudieron reducir el tiempo de desarrollo en un 60%. También algunas reacciones de los clientes con las nuevas características disponibles en la versión 23.2 de Apex. Y también tenemos cómo pueden utilizar plugins personalizados en el workflow de Apex. ¿Ok? También hay muchísimos otros artículos, así que los invito a que revisen. Quizás allí también haya un caso de uso que a ustedes les interese, entonces los invito a leer un poco también en el blog. En cuanto a los eventos, el próximo mes tenemos varios eventos de Oracle. Uno de ellos es Oracle Dev Live y Cloud World Tour, ¿ok? En Londres y en Milán. Y también el 14 de marzo vamos a tener otra sesión de Apex en español, Office Hours, para ver cómo pueden ustedes crear autenticación de doble factor para sus aplicaciones de Apex. Y también entre marzo 21 y 22 está la conferencia Apex World. Ok, con esto entonces estamos listos para iniciar la sesión del día de hoy. Como les contaba al principio, la idea es que esta sesión está más enfocada a desarrolladores que apenas están iniciando con Apex. Sin embargo, puede que toquemos algunos puntos que les interese también a desarrolladores experimentados. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Voy a mostrarles cómo pueden ustedes crear aplicaciones completamente funcionales con Apex, dependiendo del origen de datos que ustedes tengan. Entonces, puede ser que a veces nuestros datos los tengamos en un servicio REST, puede ser que los datos los tengamos es en un archivo que puede ser un Excel, un archivo JSON, como también puede ser que tengamos nuestros datos ya en la base de datos Oracle, ¿cierto? Que ya tenemos tablas, paquetes, procedimientos almacenados, pues podemos utilizar todo ese modelo de datos que ustedes ya tienen para empezar a crear sus aplicaciones. Entonces vamos a ver tres ejercicios claros y sencillos sobre cómo lo pueden ustedes hacer. Como les decía al principio también, si tienen alguna pregunta, no duden en publicarla en la sección de Q&A y pues allí van a poder obtener una respuesta. Muy bien. Vamos entonces con el ambiente de Apex, que por cierto, si ustedes van a apex.oracle.com, ustedes van a poder provisionar un espacio de trabajo completamente gratis para poder desarrollar sus aplicaciones, para que puedan evaluar características de Apex, para que puedan crear una prueba de concepto. ¿Ok? Este ambiente siempre va a estar disponible mientras ustedes lo estén usando, estén desarrollando, ejecutando aplicaciones. Tengan en cuenta que este ambiente es para evaluar Apex y cuando ustedes ya estén listos para llevarse a su aplicación a un ambiente productivo, pues la pueden exportar e importarla en el otro ambiente productivo que ustedes tengan. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con el primer caso que les mostraba y es si nosotros tenemos datos en un archivo de Excel, ¿cómo podemos iniciar a crear una aplicación en Apex basado en este archivo? En este caso, tengo este archivo de Excel que nos está mostrando información de las carreras de la Fórmula 1. ¿Ok? Allí básicamente tenemos 24 registros con cada una de estas carreras. Tenemos los detalles también, cuál es el título, la ubicación, el país, la región donde se está tomando lugar esta carrera y las fechas de inicio y final. También tenemos una imagen que podemos utilizar para, en la aplicación y también tenemos un enlace para que nos va a llevar
a la carrera en detalle, pues para poder leer más al respecto. Entonces, esto es un ejemplo, ¿cierto? Muy básico, pero ustedes probablemente sus organizaciones puede que suceda que tienen datos realmente sensibles, ¿cierto? En un archivo Excel. Y un archivo Excel no es una base de datos. Entonces, lo ideal sería que moviéramos toda esta información realmente a la base de datos y allí, a partir de esto, podamos empezar a crear nuestra aplicación. Entonces, voy a ir a mi ambiente en apex.oracle.com para crear la aplicación basado en este archivo de Excel. ¿Ok? Cuando ustedes ingresan para crear la aplicación, pues van a encontrar diferentes opciones. Podemos crear la aplicación basada en un asistente, basado en un archivo. En nuestro caso, pues sería basado en el archivo. ¿Ok? Vamos a darle aquí un nombre. Entonces vamos a decir que se llama Fórmula 1 y creamos la aplicación basado en el archivo. Voy a mover mi archivo. Muy bien. ¿Qué va a suceder en este punto? Todas esas columnas y todos los registros que teníamos, lo que va a suceder es que Apex los va a mover a una tabla en la base de datos. Podemos cargar estos datos en una tabla nueva o en una tabla existente. ¿Ok? Vamos a crearlos en una tabla completamente nueva. ¿Ok? Y allí, pues vamos a ver que cada una de las columnas que teníamos en el archivo Excel va a ser una columna en la tabla. Y dependiendo del tipo de dato que tuviéramos en este archivo Excel, pues se va a crear la columna con ese tipo de dato correspondiente, como puede ser un tipo de dato de fecha, de bar chart, porque sería un texto, o numérico, en el caso tal de que lo tuviéramos. ¿Ok? Y por último, pues vamos a poder previsualizar estos datos que se van a cargar a esta tabla. Y cargamos los datos. Ahora, todos los datos que teníamos en este archivo Excel, pues van a estar en esta tabla. Así que podemos olvidarnos completamente de ese archivo que teníamos allí y vamos a podernos enfocar en esa tabla que ya tenemos para poder crear nuestras aplicaciones. Entonces vamos a crear la aplicación. ¿Ok? En este caso, podemos crear, por ejemplo, podemos definir un icono, ustedes pueden cargar el icono también que quieren manejar para esta aplicación. Voy a seleccionar uno de los iconos que están aquí disponibles. Pueden definir también la apariencia que va a tener esta aplicación y Apex nos ha sugerido ciertas páginas basados en los datos que tenemos en esta tabla que hemos creado. Sin embargo, ustedes siempre pues, van a poder añadir más páginas a su aplicación dependiendo de los requerimientos que tengan. Si quieren mostrar un reporte, un maestro de detalle, un mapa, dependiendo de lo que necesiten, pues van a poder allí encontrar el componente para poder cumplir con ese requerimiento que ustedes tengan. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un tablero de control, una búsqueda por facetas, ¿ok? Y cualquiera de estas páginas que tengamos, pues vamos a poderlas editar y ver sus características. Si, por ejemplo, queremos cambiar la información que vamos a mostrar en uno de estos gráficos, por ejemplo, o cambiar también el tipo de dato, el tipo de gráfico que queremos mostrar, pues lo podemos hacer. Esto siempre tengan en cuenta que vamos a poder editar cualquier atributo de la página que ustedes tengan en este punto, en el asistente, o también una vez la aplicación haya sido creada. ¿Ok? Vamos a dejarlo por defecto y voy a ir a la búsqueda por facetas, por ejemplo. Aquí ustedes pueden mostrar la información como un reporte, pero también como tarjetas. ¿Ok? Vamos a mostrarlo como tarjetas. Guardamos los cambios. Ok, aquí tengo que especificar unos datos, por ejemplo, cuál sería el título. En este caso sería el título de la carrera. Y vamos a seleccionar también en el cuerpo el país. Guardamos los cambios. Ok, otra página que tenemos es el reporte interactivo con formulario. Entonces vamos a poder visualizar los datos y también mantenerlos. Y también tenemos el calendario. Ok, como les digo, pueden agregar más páginas si lo requieren.
Y como características, pues ustedes pueden activar tanto que la instalación de esta aplicación en el dispositivo del usuario, que sea que ellos puedan hacerlo, y también que podamos enviarles notificaciones push al dispositivo del usuario. Entonces, creamos la aplicación y pues allí tenemos ya lista nuestra aplicación con todas las páginas y simplemente sería pues ejecutarla. ¿Ok? Ahí podemos ingresar nuestras credenciales. Muy bien, tenemos cada una de esas páginas que acabamos de crear. También tenemos el dashboard en el menú de navegación y tenemos allí la información, ¿cierto? Tenemos allí algunos gráficos. Esta información aquí, pues digamos que queremos cambiarla. No nos gustó cómo luce o nos pidieron cambiar la información que estamos mostrando. Vamos a poder ir y editar esta página. Supongamos que en este caso, que tenemos aquí las regiones, pues sería interesante ver también el porcentaje, ¿cierto? ¿Cuál es el porcentaje de carreras que están sucediendo en IMEA? ¿Cuántas están sucediendo en Norteamérica? Entonces podemos ir a nuestros, vamos a hacerlo así, y nos va mostrando cuál es el gráfico que queremos nosotros modificar, ¿ok? Sería el gráfico de región. Ustedes pueden modificar cualquiera de los atributos. Entonces, antes de hacer aquí un cambio, quiero contarles cómo funciona el Page Designer, que es lo que estamos viendo en este momento. En Page Designer, ustedes van a encontrar tres paneles. En el primer panel, ustedes tienen, que es este que estamos viendo aquí al lado izquierdo, todos los componentes que hacen parte de su página, ¿cierto? Tenemos allí los gráficos, si tuviéramos elementos, botones, todo esto lo vamos a ver aquí. El segundo panel es una previsualización de cómo va a lucir esta página cuando la ejecutemos. Y en el último panel vamos a tener todas el menú de propiedades y atributos que ustedes van a poder ajustar de acuerdo a las necesidades que tengan. Simplemente requieren seleccionar el componente y pues van a poder ver los atributos correspondientes a ese elemento. Ahora, entonces les contaba que cómo podemos mostrar un porcentaje, ¿cierto?, de participación de cada una de las regiones por el número de carreras, ¿cierto? Entonces podemos ir y ver los detalles de estos atributos. Aquí incluso podemos ver la consulta SQL que se está utilizando. Podemos también ver el label, ¿ok? Automáticamente o por defecto estamos mostrando solamente el nombre de la región, pero podríamos mostrar el porcentaje y también el valor, el número de carreras. Vamos a seleccionar la etiqueta y el porcentaje. Simplemente guardamos y ejecutamos esta página para poder ver los cambios en vivo. Tenemos allí entonces 58% de participación de la Fórmula 1 sucede en IMEA, que efectivamente son 14 países. Si queremos ver esos 14 países en detalle, pues vamos a darle clic sobre esa porción de el gráfico circular y nos va a llevar a ver, nos va a llevar a este reporte donde podemos ver cuáles son esas carreras efectivamente. Ahí tenemos el filtro que nos está mostrando solamente las carreras de IMEA que corresponde a esas 14 carreras, ¿cierto? Vamos a quitar el filtro para poderlas ver todas y aquí tenemos un reporte interactivo. Este reporte interactivo precisamente se llama así interactivo porque permite que tanto usuarios como desarrolladores puedan interactuar con este reporte, puedan efectuar ciertas acciones como puede ser filtrar información, crear gráficos, crear cálculos, sumatorios que ustedes necesiten, dependiendo de los datos que tengan aquí en este reporte. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este reporte que tenemos aquí, podríamos limpiarlo un poco, ¿cierto? Pues tiene demasiados datos. Entonces, hay cierta información que efectivamente podríamos omitir del reporte y también podríamos organizarlo de una manera mucho mejor, ¿cierto? Podemos poner el título aquí, vamos a mostrar el país, la ubicación y por último dejamos las fechas.
aplicamos los cambios y allí lo tenemos. Otro cambio que podemos hacer es para poder tener un rompimiento por región y poder tener agrupadas las carreras, es crear un rompimiento por esta región, ¿ok? Entonces tenemos agrupadas todas las carreras que están sucediendo en APAC, las que están sucediendo en IMEA, las que están sucediendo en Latinoamérica y en Norteamérica, ¿ok? Con cada uno de sus detalles. Este reporte podemos guardarlo para que siempre los usuarios lo encuentren de esta manera y ellos siempre van a poder personalizarlo y crear reportes alternativos personalizados para ellos. Así como también, pues vamos a poder, ellos, los usuarios, van a poder descargar este reporte en diferentes formatos o suscribirse también para recibirlo periódicamente. Entonces, por ejemplo, queremos exportar esto como un PDF, entonces va a respetar todo ese formato que ya habíamos definido, el rompimiento, y también cómo queremos que se muestren las columnas. Muy bien. Tenemos allí entonces la visualización de los datos. ¿Ok? Pero también vamos a poder crear, supongamos que hay una carrera nueva, pues podemos crear esta información, ¿cierto? Podemos ingresar los datos, crear un nuevo registro o también podríamos actualizar o borrar una de las carreras. ¿Ok? Vamos a ver el calendario. ¿Ok? En el calendario tenemos aquí, podemos ver en nivel de mes, todas las carreras que están sucediendo, pero también en forma de lista. ¿Cuáles son esas carreras? ¿Ok? Si queremos modificar algún detalle de este calendario, simplemente vamos a la página en cuestión, seleccionamos el calendario y pues allí vamos a ver los atributos correspondientes a este calendario. Por ejemplo, en este caso tenemos, vamos a ir al mes. Solamente estamos viendo cuándo inicia la carrera, no estamos viendo cuándo termina. ¿Ok? Entonces vamos a ajustarlo aquí para poder ver ese periodo de tiempo y ejecutamos nuevamente nuestra página. ¿Ok? Aquí vamos a ver qué pasa con España. Está ahí, vamos a hacer un ajuste. Quizás, vamos a ver dónde está España, que está. Ok, entonces no está empezando desde el 2023, aquí podríamos simplemente ir y ajustar la fecha de inicio de vamos a ponerle que empiece el 21, ok, esto es más razonable y volvemos a ver el calendario. Entonces podemos ver cuándo inicia efectivamente una de las carreras, cuándo y cuándo finaliza. ¿Ok? También podríamos agregar más detalles aquí para que el usuario pueda ver. Podemos agregar, por ejemplo, el país o cualquier otro detalle que ustedes quieran mostrar en este punto. Así como también si el usuario le da clic sobre este evento, que lo redireccione a una URL o a otra página dentro de la aplicación para ver más detalles. Por ejemplo, también puede suceder. Esta aplicación que acabamos de construir es totalmente responsive. Ustedes la van a poder ejecutar en cualquier dispositivo y también pues activamos, ¿se acuerdan que al principio activamos la opción para que fuera instalable? Entonces también le va a permitir a los usuarios instalarla en los dispositivos que están soportados. ¿Ok? Muy bien. Con esto podríamos ya tener cómo mover nuestros archivos de Excel, por ejemplo, a una aplicación real. ¿Y qué sucede, por ejemplo, con esa tabla que acabamos de crear, que le dimos el nombre F1? Entonces, si vamos a el Object Browser, que lo encuentran aquí en SQL Workshop, ustedes van a encontrar esa tabla, ¿cierto? Con todas las columnas que habíamos definido y pues los datos. ¿Ok? Es una tabla más de la base de datos Oracle
común y corriente y van a poderla seguir utilizando, ya sea en esta aplicación o cualquier otra aplicación que ustedes construyan. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos al segundo caso, que es cuando tenemos nuestros datos o nuestro modelo de datos ya en la base de datos. Tenemos un esquema donde tenemos tablas, paquetes, vistas y demás. Entonces, ¿cómo podemos crear nuestra aplicación basado en esa lógica o en esos datos que ya tenemos? Tengo aquí algunas tablas y vistas de ejemplo para que vamos a crear nuestra aplicación. Entonces, nuevamente vamos a crear la aplicación. En este caso, pues sería en la base de datos local y vamos a utilizar el asistente. ¿Ok? Podemos seleccionar aquí el icono de la base de datos, por ejemplo. Y en este punto estamos libres para definir cuáles son las páginas que necesitamos para nuestra aplicación. Necesitamos un reporte o necesitamos un maestro detalle, un calendario, una búsqueda por facetas. Dependiendo de lo que ustedes necesiten, pues van a agregar el componente o la página que cumpla con esa funcionalidad. Voy a agregar una página de tipo mapa para ver mapa de tiendas. Entonces tengo una vista o una tabla más bien, ¿ok? Donde tengo unas tiendas, ¿ok? Y en esas tiendas yo tengo tanto la, los detalles de latitud y de longitud, donde están ubicadas estas tiendas, ¿ok? Podemos escoger diferentes estilos para mostrar en el mapa. Como yo tengo estos dos datos, las columnas longitud y latitud, pues vamos a seleccionar esa opción. Si tuviéramos una columna de tipo geometry, pues utilizamos esta. ¿Ok? Vamos a utilizar entonces a seleccionar la longitud y la latitud. ¿Ok? ¿Y cuál sería el tooltip? Para mostrar el nombre de la tienda. Agregamos la página y así podríamos seguir añadiendo más páginas a nuestra aplicación. ¿Ok? Vamos a crearla. Y en este punto, pues tenemos una aplicación que básicamente tiene ese mapa que acabamos de crear. Vamos a ver el mapa de tiendas. Ahí está cargando y tenemos cada una de esas tiendas en el mapa, ¿cierto? ¿Qué podríamos más funcionalidades agregar aquí? Podríamos crear un formulario que me permita editar la información, por ejemplo, de estas tiendas y ver otras funcionalidades también. Voy a agregar una página de tipo modal. Vamos a hacer una forma que va a ser de tipo modal y vamos a decir que sería mantenimiento. Mantenimiento de tiendas. ¿Y dónde están nuestros datos? Están en la base de datos local, es una tabla, ¿cierto? Y vamos a seleccionar esa tabla. ¿Cuál es la llave primaria? Y creamos la página. Tenemos entonces esta página, ¿cierto? Y nuevamente, estamos en el Page Designer. Como les decía, es una página de tipo modal, ¿cierto? Hay diferentes tipos de páginas. Puede ser una página normal, que es, por ejemplo, esta sería una página normal, y a partir de esta página normal podemos invocar una página de tipo modal, ¿ok? Que vamos a ver en detalle lo que tenemos aquí, ¿ok? En el primer panel. Lo primero que tenemos es un procesamiento que nos va a permitir inicializar los datos, ¿ok? Entonces va a traer esos datos basados, por ejemplo, que puede ser en la llave primaria, del ID de la tabla para cargar estos datos en el formulario, ¿ok? Entonces, efectivamente vamos a necesitar un ID de la tienda para poder cargar esta información, para poderla mostrar
en el componente que tenemos aquí, que sería formulario. En este formulario, pues tenemos todos los elementos que hacen parte de la tabla, efectivamente, y en este punto nosotros podemos definir, bueno, cuáles son los elementos que no queremos que el usuario vea por ciertas razones. Por ejemplo, en este caso, pues es información que el usuario no tiene que suministrar, que nosotros mismos la podemos trabajar. Entonces podríamos poner todas estas columnas, por ejemplo, de manera escondida, ¿cierto? No las va a tener que trabajar el usuario. Y en este punto también, pues podemos jugar un poco con el formulario, cómo queremos presentar esta información al usuario. Aquí, por ejemplo, lo podemos ajustar así sencillamente. También al final encontramos algunos botones. Estos botones nos van a servir para identificar cuál es la acción que queremos que efectivamente suceda en la base de datos, cuál es la operación que queremos que se ejecute. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en la creación y vamos a ver el comportamiento. Por defecto, cada una de estas acciones lo que va a hacer es un submit a la página, bueno, un submit a la página. Va a enviar estos datos, ¿ok? Entonces, pueden haber otro tipo de acciones, ¿cierto? Como los que estamos viendo allí, pero voy a enfocarme en esta acción que sería el submit. ¿Qué va a suceder aquí cuando hagamos el submit a la página? Puede ser que queremos que ejecute las validaciones, es decir, que controle los datos que el usuario suministró. También queremos que alerte al usuario, por ejemplo, si hizo cambios sobre el formulario, pero no grabó los datos, también que le notifique. Esto puede ser, lo podemos activar o no. Y también cuál es la acción que queremos que se ejecute en la base de datos. Entonces, es un botón de creación, lo que va a hacer es un insert, ¿cierto? Sobre la tabla. Y si también queremos que hacer una confirmación por parte del usuario para que le pregunte efectivamente si quiere ejecutar esa acción, podemos activarlo y podemos indicar aquí un mensaje que vamos a mostrarle al usuario y que el usuario puede decir de acuerdo o no está de acuerdo y seguir el proceso. ¿Ok? Una vez entonces esto esté listo, lo que va a suceder es que vamos a ir a todos los procesamientos que tenemos en la tercera opción. Y aquí nosotros podemos crear validaciones. ¿Para qué nos sirven estas validaciones? Como les decía, para verificar que efectivamente los datos que el usuario suministró pues cumplan con nuestros criterios, ¿cierto? Puede ser que un dato esté en blanco o puede ser que un número esté inferior a cero o que es superior a un valor límite que tenemos. Cualquier sea la validación que ustedes tengan, pues van a poderla definir en este punto y tienen diferentes tipos de validaciones. Puede ser una expresión, puede ser, como les decía, que el ítem es nulo y demás. También ustedes pueden tener todas estas validaciones ya definidas en una función de la base de datos. Entonces lo que pueden hacer es invocar esta función, ¿ok? Y pues ella va a retornar un mensaje de error de acuerdo a cuáles son esas validaciones que no se están cumpliendo, ¿ok? Si todas las validaciones se están correctas, todo está funcionando bien, pues el siguiente paso sería ejecutar los procesamientos que ustedes hayan definido, los procesos que tenemos aquí, ¿ok? Por defecto, Apex ya creó este proceso que nos va a permitir a nosotros manejar las operaciones de ML sobre esta tabla, ¿ok? Entonces, él se va a encargar de hacer el update, el insert, el delete, ¿cierto? Pero muchas veces no es solamente hacer esa acción, insertar los datos o a borrar un dato. Muchas veces hay más acciones que necesitamos ejecutar o más procesos. Entonces, en este caso, nosotros podemos crear esos procesos, definir también en qué punto que necesitamos que se ejecuten, si necesitamos que se ejecuten antes de la operación de ML o después de ella, ¿ok? Y qué es lo que necesitamos que se ejecute. Puede ser ejecutar
un código PL/SQL, como puede ser también invocar un paquete que ustedes tengan en la base de datos. Entonces simplemente seleccionan el paquete, también puede ser funciones públicas de Apex, que están disponibles en el API, y también puede ser una propia de ustedes. Entonces seleccionan el paquete, seleccionan el procedimiento o la función. Cuando seleccionan uno de ellos, los parámetros van a estar aquí disponibles. Ustedes pueden definir, bueno, este parámetro viene de un elemento, ¿cierto? Y seleccionan el elemento que corresponde. Ok. Y ahí lo van a poder ejecutar. ¿Qué otros procesamientos ustedes pueden ejecutar? Pueden ejecutar enviar un correo electrónico, por ejemplo, enviar una notificación push al dispositivo del usuario, como también puede ser la activación de un flujo de trabajo que ustedes ya tienen definido previamente en Apex. ¿Ok? Cualquiera de esos procesamientos ustedes podrían entonces activar. Por ejemplo, para el workflow pueden definir si quieren que inicie, se suspenda, bueno, dependiendo de qué es lo que esté sucediendo allí. ¿Ok? En este caso tenemos un diálogo modal, ¿cierto? Entonces, Apex creó esta acción que lo que hace es cerrar el diálogo modal. ¿Y cuando está sucediendo esto? Está sucediendo, vamos a ver aquí cuál es la condición. Aquí tenemos la condición, ¿cierto? Que es cuando se ejecute o la solicitud sea una creación, guardar o borrar, ¿ok? Ustedes pueden definir, por ejemplo, mensajes de éxito, mensajes de error también, cómo quieren que se muestren estos mensajes, estas notificaciones, ¿ok? Entonces, también es importante revisar esos atributos que ustedes tengan, porque que ustedes tienen allí disponibles para cada uno de los componentes, porque recuerden que Apex es una herramienta declarativa, ¿ok? Entonces, muchas de las propiedades o de los requisitos que ustedes necesitan cumplir están ya disponibles de manera declarativa. Entonces es revisar cuál es la característica que cumple con esa necesidad que tiene. ¿Ok? Muy bien. Voy a borrar un poco lo que había creado aquí. Y podríamos guardar, por ejemplo, esto. Y voy a ir nuevamente al mapa que teníamos para invocar ese formulario que habíamos creado. Entonces podemos ir al link. Lo que vamos a hacer es redireccionar a una página en esta aplicación. Vamos a buscar la página, que es el mantenimiento de tiendas. ¿Cuál es el elemento? Entonces sería, vamos a enviar el ID de la tienda en cuestión, que queremos ver la información. Ok, podemos limpiar el caché de la página a la que vamos y ejecutamos de nuevo. Muy bien, tenemos entonces allí las tiendas. Si le damos clic, vamos a ver que nos abre ese diálogo modal y podemos aplicar cambios o borrar la tienda si es lo que necesitamos. Obviamente, el formulario aquí podemos seguirlo ajustando, podemos definir cuáles son esos datos que son que necesariamente el usuario tiene que ingresar un valor y demás. ¿Ok? Aquí podríamos entonces, por ejemplo, actualizar el nombre, aplicar los cambios y pues vamos a ver esos cambios reflejados. Vamos a ver allí, Bucarest. Cuando se cierre esta página, lo que podríamos hacer es también refrescar el mapa para que puedan visualizar esos datos que se cambiaron. ¿Ok? Bueno, con eso tendríamos cómo pueden ustedes crear una aplicación basada en los objetos de base de datos que ya tienen en su base de datos local, ¿cierto? Ahora, ¿cuál sería el tercer escenario? El tercer escenario sería cuando ustedes tienen un servicio REST. Cuando mis datos no los tengo en la base de datos local, sino que lo tenemos en un servicio REST de un tercero que nos está proveyendo.
o lo tenemos en una base de datos local, en una base de datos Oracle, pero la única opción que tenemos para poder llegar a estos datos o trabajar con estos datos es a través de un servicio REST. Entonces, vamos a ver cómo con estos servicios que tengo ya aquí de ejemplo, podemos empezar a trabajar con Apex. Con Apex, ustedes pueden utilizar Apex como frontend, es decir, si ustedes no tienen datos en su base de datos Oracle, podría servir solamente como frontend o podría también servir para que ustedes puedan integrar datos de diferentes orígenes, ¿ok? Pueden sincronizar, pueden encontrar en los componentes compartidos cómo pueden sincronizar estos datos, ¿ok? Que pueden venir de un servicio REST. Ahora, en Apex, ustedes también van a poder crear estos servicios REST. Pueden ser servicios que ustedes necesitan proveer a otra persona, ¿cierto? Entonces, en este caso, tengo estos dos, ¿cierto? Son muy sencillos. Uno de ellos es para que me permita ver la información de empleados. Si vamos a ir a esta operación, es un método get, ¿ok? Y allí simplemente pues tenemos una consulta, un select sobre la tabla de empleados, ¿ok? Eso es todo lo que tenemos. Podemos consumir entonces este servicio en cualquiera de los componentes de Apex que tengamos. Vamos a dejarlo aquí y ahora volvemos a él. También tenemos otro servicio para que nos va a permitir hacer tres tipos de acciones diferentes sobre los empleados. Por ejemplo, si queremos aumentarle el salario, si queremos aumentarle la comisión a un empleado o si queremos promoverlo, ¿ok? Entonces, cualquiera de ellos lo vamos a poder invocar también en Apex, ¿ok? Con esto voy a mostrarles aquí uno de ellos, por ejemplo, el de aumentar el salario. ¿Ok? Que es básicamente, tenemos allí el update sobre la tabla de empleados, ¿ok? Y vamos a tener allí un parámetro para saber cuál es el nuevo salario que va a tener este empleado, ¿ok? Estos parámetros podemos definir si son parámetros de entrada o parámetros de salida, ¿ok? Lo mismo entonces para las otras funciones que tenemos. Y con esto, pues entonces vamos a una aplicación que ya tengo aquí, donde previamente he definido esos orígenes de datos. Entonces, tengo el primero, que era la operación get, okay, que les mostré al principio. Okay. Simplemente tenemos esta operación, una operación get, que me está mostrando, vamos a ver el perfil que tiene, todas las columnas que teníamos en ese servicio REST. Recuerdan que era una consulta SQL sobre la tabla de empleados. Son los datos que estamos teniendo aquí en el perfil. Perfecto. ¿Ok? Muy sencilla. Entonces, con base en esto, pues vamos a crear un componente en Apex que se llama búsqueda por facetas con tarjetas. ¿Ok? Entonces, vamos a buscar la búsqueda por facetas. Ok. Y vamos a ver allí empleados. Ok, entonces, ¿dónde están nuestros datos? No están en una base de datos local, ¿cierto? Están en un servicio REST. Seleccionamos ese servicio, ¿cierto? Y vamos a la siguiente opción para poder, aquí nos está mostrando ciertas facetas que nos va a servir como filtro, pero queremos mostrarlo como tipo tarjeta. Entonces, vamos a la siguiente. Tenemos allí diferentes opciones de visualización. Vamos a dejarla por defecto. El título sería el nombre del empleado y lo creamos. ¿Ok? Muy bien. Tenemos entonces nuestra búsqueda por facetas y las tarjetas. Y estas tarjetas estamos consumiendo es un servicio REST. No tenemos los datos de manera local. Vamos a ejecutarlo.
Ahí tenemos los nombres, ¿ok? Bastante básico. Aquí siempre vamos a poder volver, ¿ok? A los atributos, ¿cierto? Y vamos a poder definir qué información adicional se quiere mostrar. Por ejemplo, puede ser el job o el cargo o el salario que tenga esta persona. También podríamos mostrar, vamos a mostrar un icono para que se vea un poco más llamativo y vamos a ejecutar. Ok, entonces tenemos el nombre y el salario de cada una de estas personas. Ahora, vamos a ver que teníamos otras acciones que podríamos ejecutar sobre estos empleados, ¿cierto? Entonces, vamos acá. Vamos a crear una forma en la que podamos invocar este servicio REST. Entonces, nuevamente voy a crear una página, que va a ser una página en blanco, y aquí sería, por ejemplo, para aumentar salario, por ejemplo. Va a ser una página modal y creamos ahí la página. ¿Cuáles son los parámetros que necesitamos para poder invocar este salario? Entonces, efectivamente, como les mostraba antes, teníamos un parámetro de entrada que sería el nuevo salario que va a tener esta persona. Pero también necesitamos saber cuál es el ID del empleado en cuestión, que vamos a aumentar el salario. Entonces tendremos que tener en cuenta esos dos puntos, ¿cierto? Esos dos elementos, y eso es lo que vamos a crear aquí. Vamos a crear una región que va a contener esos dos elementos, ¿ok? Aquí sería, por ejemplo, salario. Tenemos aquí un nuevo salario, que sería numérico. Vamos a tener también el ID del empleado, que también es numérico, pero en este caso, pues lo vamos a tener oculto, ¿ok? No necesitamos mostrarlo al usuario, ¿ok? Esto sería entonces, ahora, tenemos esto, vamos a crear también un botón para que, pues, podamos efectivamente aumentar el salario. ¿Ok? Aquí lo que va a hacer es un submit a la página. Cuando haga el submit a la página, pues vamos a ejecutar el procesamiento que definamos en este punto. ¿Y qué es lo que queremos que se ejecute? Pues básicamente invocar ese API. ¿Que dónde lo tenemos? Pues lo tenemos en un servicio REST. Vamos a seleccionarlo. ¿Y cuál sería la operación? Entonces, allí tendríamos diferentes operaciones y voy a mostrárselas. Mm. Vamos a ir a los componentes compartidos, en los orígenes de datos y vamos a ver esas acciones. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, la acción de aumentar el salario. Vamos a verla en detalle, ¿cierto? ¿Cuáles son esas operaciones que tenemos? ¿Ok? ¿Cuál sería el parámetro de entrada? Efectivamente, sería el nuevo salario que corresponde con lo que les había mostrado antes. Y en general, para este servicio REST, tenemos un parámetro que sería el ID del empleado. ¿Ok? Entonces, con base en esto es lo que vamos a tener que suministrar para el usuario. Ok, me hace falta seleccionar la operación. En este caso sería el aumento de salario. Y tenemos entonces todos los parámetros que necesitamos para poder invocar este servicio, ¿cierto? Sería invocar el servicio REST, que va a incrementar el salario, y los parámetros que necesitamos son cuál es el ID del empleado y cuál es el nuevo salario que le vamos a incrementar, ¿ok? ¿Dónde está esta información? Entonces ya previamente había creado, ¿se acuerdan? Un elemento
que es oculto para los usuarios, pero allí vamos a almacenar el ID del empleado y también tenemos un nuevo campo para tener que el usuario pueda suministrar el nuevo salario. Entonces lo seleccionamos. El mensaje podríamos omitirlo dependiendo de lo que ustedes requieran. Vamos a dejarlo ignorado. Y en este punto, pues lo que vamos a hacer es llamar desde la búsqueda por facetas que habíamos creado a esta página modal para poder aumentar el salario del usuario o del empleado en este caso. Vamos a crear aquí una acción. Este sería nuestras tarjetas y allí a ese nivel vamos a crear una acción. ¿Qué queremos cómo queremos que funcione? Puede ser un botón o puede ser que cuando le den clic sobre la tarjeta pues lo lleve allí. Como tenemos diferentes acciones, pues vamos a crear un botón y vamos a poner aquí aumentar salario y a dónde queremos que se redirija. Pues vamos a ir a la página que acabamos de crear, que sería aumentar salario, y vamos a pasar, pues entonces, ciertos parámetros, ¿cierto? Entonces, sería primero el empleado, para poder identificar a qué empleado efectivamente, pues es que le vamos a hacer el aumento de salario. Eso sería lo único. Limpiamos nuestra página, ¿ok? Y vamos entonces allá. Muy bien, aquí tenemos aumentar salario. Y a este empleado entonces, que en este momento tiene un salario de 5.000, pues vamos, por ejemplo, a ponerle 6.000. Aquí podría, como les contaba antes, crear el proceso que me cierre ese diálogo modal y que además me actualice la información de la búsqueda por facetas, perdón, de las tarjetas. Entonces, antes teníamos un valor de 5.000, ahora pasó a 6.000. Podríamos seguir aquí añadiendo otras acciones y cada una de ellas pues va a depender de la operación que necesitamos invocar en el servicio REST. ¿Ok? Bueno, con esto entonces cubrimos los tres escenarios. Si tenemos los datos en un archivo de Excel o en un archivo JSON o un XML, un archivo separado por comas, pues ustedes lo pueden convertir a una aplicación real, ¿cierto? El segundo escenario sería cuando ustedes tienen sus datos en una base de datos local. Ya tienen su modelo de datos, paquetes, funciones, pues lo van a poder invocar desde su aplicación, dependiendo de cuál es el componente que necesitan, relacionan la tabla o vista, o puede ser incluso una consulta SQL. Y el tercer escenario, si nuestros datos no están en la base de datos de Oracle, en la base de datos local donde está instalado Apex, sino que están en un servicio REST, pues ustedes van a poder consumir esos servicios, los graban primero en los componentes compartidos y luego los van a poder utilizar en sus aplicaciones en el componente que ustedes lo necesiten. ¿Ok? Bueno, con eso recordarles que esta sesión va a estar disponible en los próximos días en esta lista de YouTube, ¿ok? En esta playlist. Y también, bueno, tuve un tiempo revisando los comentarios que ustedes dejan sobre los videos. Es un poco complicado darles respuesta directamente allí. Entonces, número uno, siempre les voy a sugerir poner estas preguntas en el foro, pero también quiero revisar un poco estas preguntas que ustedes tienen. Número uno, la primera es, están aquí hablando sobre la URL de pruebas. Se puede usar una aplicación allí, desaparece, entonces me imagino que están hablando de apex.oracle.com. ¿Es un espacio seguro? Sí. ¿Las aplicaciones van a estar disponibles allí siempre? Sí, siempre y cuando ustedes las estén usando, estén desarrollando o ejecutando esas aplicaciones. Y es un ambiente de evaluación. Entonces, cuando ustedes ya estén listos para tener sus aplicaciones de manera productiva, las pueden exportar e importarlas en su ambiente
productivo. La segunda pregunta es, ¿cómo se puede renderizar una zona de la pantalla sin que se refresque el resto? Entonces, para esto ustedes pueden utilizar acciones dinámicas que dependiendo de cuál es el evento que ustedes necesiten, que se ejecute ciertas acciones. Y estas acciones pueden ser refrescar una región, refrescar un reporte interactivo, refrescar las tarjetas en general. Ahora, en el segundo caso es la segunda pregunta. Hice una aplicación donde todo funciona bien, pero en el calendario quiero que el primer día de la semana sea el domingo. Entonces, por defecto, ese es el día de la semana en el que inicia el calendario, ¿ok? Para tenerlo en cuenta. Entonces, quizás necesitemos entender un poco más cuál sería la pregunta, pero como siempre, puedes hacerlo en el foro. La tercera pregunta tiene que ver cómo se adicciona o cómo se eh, incluye la opción para que ustedes puedan instalar en el celular la aplicación. Y eso lo vimos hoy. En las características, cuando ustedes están creando la aplicación, pueden agregar esa característica. Sin embargo, si no lo tenían creado en su aplicación, ustedes siempre cuando vayan a adicionar una nueva característica pueden ir a crear una página, características y allí pues van a poder adicionar esas características que no las hayan tenido habilitadas antes, ¿ok? Por ejemplo, para enviar notificaciones push. Y, por ejemplo, si lo que quieren es que la aplicación sea instalable, pueden ir a la definición de la aplicación, van a encontrar la sección de aplicaciones PWA y allí van a permitir que la aplicación sea instalable en el dispositivo del usuario. ¿Ok? Y el último caso o la última pregunta es, ¿dónde pueden encontrar cursos de Apex en español? ¿Ok? Entonces, en apex.oracle.com, si ustedes van a la sección Learn, allí van a encontrar los entrenamientos. Estos entrenamientos tienen subtítulos en español. Encuentran estos dos entrenamientos disponibles. Y también, si van a la página de apex.world, van a encontrar también entrenamientos. Hay entrenamientos gratuitos y hay también entrenamientos en español. Si tienen más preguntas, si de pronto hoy no alcanzamos a resolver todas las preguntas que ustedes tienen, pueden publicarlas en el foro en español o también en el foro en inglés. Aquí les dejo los enlaces para que puedan hacer sus preguntas y les agradezco mucho por el tiempo que estuvieron hoy en esta sesión. También le agradezco al equipo de Q&A que estuvo allí. Me imagino que muy ocupado resolviendo las preguntas que ustedes tenían. Como les digo, si tienen alguna pregunta que no alcanzamos a responder el día de hoy, nuevamente aquí están los enlaces cortos al foro, foro en español, foro en inglés, y pues allí pueden ustedes, si tienen un caso un poco más complejo, más difícil de explicar, pueden incluso agregar imágenes, capturas de pantalla para entender un poco más cuál es el ejemplo o cuál es la situación que tienen, ¿ok? Muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz día. Hasta luego.